Bienvenidos a una nueva clase. Hasta el momento, las clases han seguido un estricto orden cronológico. Sin embargo, para los primeros años de la Nueva España, he considerado que es más entendible hablar por temas. Es decir, vamos a ir y venir en el tiempo en las próximas clases. En esta ocasión, vamos a terminar de hablar de la conquista militar, así como de los territorios que se fundaron a lo largo y ancho del actual México. De igual manera, vamos a tocar el tema de la conquista espiritual, que fue la conquista más difícil y trascendente. Con la caída de Tenochtitlán, Cortés y sus aliados lograron derrotar al señorío mesoamericano más poderoso de la época. Esto no significa que la conquista de México termine en ese momento. Todavía quedaban varios señoríos fuera de la influencia de los españoles. Los siguientes años se caracterizaron por ser de gran agitación. Los conquistadores fueron anexando a los señoríos que se rendían pacíficamente y conquistando a los que se les oponían. El imperio de la Triple Alianza, ahora bajo el dominio de los españoles, por deseos de Cortés y con autorización del rey Carlos I, pasó a llamarse como Nueva España. Cortés creía que el territorio que acababan de conquistar tenía el tamaño y los recursos suficientes para llevar el nombre de España, una Nueva España. Algo así como Nueva York, nueva porque ya existía York en Inglaterra, o Nuevo Toledo, porque ya existía Toledo. Quiero decirles que mientras yo respire, los cuervos somos Nuevo Toledo, y Nuevo Toledo somos los cuervos. Un paréntesis importante. Recuerda que para inicios de ese siglo, el siglo XVI, no existía un reino llamado España. Realmente, eran varios reinos que compartían un mismo rey. Cada reino tenía su propia corte, sus leyes y hasta su idioma. Los reinos más importantes eran Castilla y Aragón. El reino de Castilla monopolizó, casi desde sus inicios, las expediciones a América, así como su colonización. En la teoría, solo los nacidos en Castilla, los castellanos, podían ir a América, aunque en la práctica llegaron a las costas del Nuevo Mundo pobladores de todos los reinos. Así, cuando nos referimos a que los españoles conquistaron México, realmente hablamos de los castellanos. Poco a poco, Castilla fue quitando poder a los otros e imponiendo su política y lengua. Para el siglo XVIII, después de un conflicto de sucesión, Castilla logró imponerse definitivamente sobre Aragón. Para esos años, y hasta cierto punto, ya se puede hablar de la existencia de España. En estos días, hemos visto cómo los descendientes del reino de Aragón, los catalanes, quieren revertir ese proceso e independizarse de España. Es muy probable que en este momento te preguntes, entonces, ¿por qué se le llamó Nueva España a México si España ni siquiera existía? España no existía como unidad política, pero sí como un concepto de referencia geográfica. España se refería al territorio de la península ibérica, la cual había sido la provincia romana de Hispania, que perdió unidad con la caída del Imperio Romano de Occidente y la llegada de los musulmanes. Para poder gobernar y controlar el reino que habían conquistado, los conquistadores se dieron a la tarea de mostrarle a los indios una Nueva España como sucesora del Imperio Mexica. Para lograr que ese discurso se volviera realidad, fundaron la capital de la Nueva España, la Ciudad de México, sobre las ruinas de Tenochtitlán. Al estar sobre un lago, siempre tuvo problemas de inundación. Claro que eso ya quedó en el pasado. ¿Por qué pasan los años, las décadas? Y se puede decir que ¿por qué ha pasado un siglo? Y el Valle de México es incapaz de resistir las lluvias. Por las inundaciones, varias veces se pensó en refundar la capital en otro lugar o pasarla definitivamente a otra ciudad como Puebla. Sin embargo, la Ciudad de México debía estar ahí, sobre Tenochtitlán, para mantener el símbolo de poder
que había tenido Tenochtitlán y para conservar las redes comerciales, la recaudación de tributos y el sistema de justicia que habían creado los mexicas. Naturalmente, gran parte de los aliados españoles se desilusionaron al ver que solo habían pasado de estar sometidos de los mexicas a los españoles. Conquista del occidente de México. Mención especial merece la anexión del Imperio Tarasco o Purépecha por su tamaño e importancia política. Como comentamos en el tema del posclásico, los purépechas habían sido los que más dificultades habían presentado a los mexicas en su expansión militar. La conquista del Imperio Purépecha o la conquista de Michoacán puede dividirse en dos momentos. En primera instancia, Cortés mandó a Cristóbal de Olid a conquistar a los purépechas, con unos cuantos españoles y miles de tlaxcaltecas. Tras una contundente victoria sobre los ejércitos purépechas, el Calzóntzin huyó de Tzintzuntzan, la capital, y terminó en Pátzcuaro. Poco tiempo después, se rindió ante los españoles y se declaró vasallo del rey de España. Así, Michoacán pasó a formar parte de la Nueva España, de manera casi pacífica y sin mayores repercusiones. Su estructura política y económica se mantendría y se permitiría que continuara la figura del Calzóntzin gobernando la región. No obstante, para 1530, Nuño Beltrán de Guzmán, rival de Hernán Cortés, en busca de disminuir el poder y la influencia de Cortés, decidió conquistar territorios por su cuenta. En Michoacán, su primera parada, terminó matando al Calzóntzin y así Michoacán perdió su relativa independencia. Después, Nuño de Guzmán continuó su viaje y logró someter los territorios del occidente de México, lo que hoy serían los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Consiguió que los territorios que conquistó formaran parte de un nuevo reino, independiente de la Nueva España, el Reino de la Nueva Galicia. La Nueva Galicia ocupó los estados antes mencionados, salvo Colima y Michoacán, que quedaron bajo la órbita de la Nueva España. La ciudad de Guadalajara, fundada durante la expedición de Nuño de Guzmán, terminó siendo la capital de la Nueva Galicia. Los métodos barbáricos que utilizó de Guzmán en sus conquistas provocaron que fuera enjuiciado y arrestado. Fue encerrado en una cárcel de España hasta el día de su muerte. Conquista de Yucatán. La conquista de Yucatán fue un proceso mucho más difícil y tardado que la conquista del Imperio Mexica y el Purépecha. Pasaron casi 2 siglos para que los españoles lograran someter a los mayas e imponerse de forma definitiva en la región. En 1526, Francisco de Montejo, conocido como el Adelantado, obtuvo permiso del rey de España para colonizar Yucatán. La dispersión de las ciudades mayas, así como la gran resistencia que éstas pusieron, impidieron la conquista total de la región. Francisco de Montejo tuvo que irse a la Ciudad de México para reorganizarse. Para 1531, ya con más recursos, intentó nuevamente conquistar la península. Logró ocupar los territorios de Campeche y Chotumal. Sin embargo, la resistencia maya alargó mucho el proceso de conquista y su ejército se fue diezmando. Otra parte de su ejército desertó cuando les llegaron noticias de las grandes riquezas, iguales o superiores a las del Imperio Mexica, en el Perú. La conquista de Yucatán la continuó su hijo, Francisco de Montejo y León. Este tuvo mayor éxito que su padre y logró someter, en un lapso de 7 años, el noroeste de la región. En los próximos 150 años, los españoles poco a poco fueron conquistando la península, y para fines del siglo XVII y principios del XVIII, por fin lograron imponerse sobre toda la región. Yucatán fue un territorio autónomo de la Nueva España, y así se mantuvo hasta la independencia de México. Con el nombre de Capitanía General de Yucatán, dependía de manera directa del rey, para asuntos políticos y militares. Sin embargo, para cuestiones jurídicas, los habitantes debían acudir a la Real Audiencia de México o a la de Guatemala. Conquista del Norte. La conquista del indómito norte
la región de Aridoamérica, así como su colonización, fue todavía más difícil y lenta. Recuerda que los habitantes de esta región, los chichimecas, eran nómadas o seminómadas con fama de ser muy belicosos. El norte, en los primeros años tras la fundación de la Nueva España, no fue un polo de atracción para los españoles. Sin embargo, tras el descubrimiento de ricas vetas de plata en Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, favoreció el arribo de gran cantidad de pobladores que llevaban consigo un número considerable de indios y negros como mano de obra. La colonización del norte fue muy focalizada, es decir, fue dispareja y la población se concentró en unas cuantas localidades que constantemente fueron atacadas por los chichimecas. Hubo algunas zonas del norte que fueron sometidas hasta muy entrado el siglo XVIII. Para evitar que la Nueva Galicia y la Nueva España se fortalecieran y fueran demasiado grandes, la corona española favoreció la fundación de nuevos territorios a lo largo del norte, como el Reino de la Nueva Vizcaya, el Nuevo Reino de León, el Reino de Nuevo México, así como los territorios de las Californias. El plan era que estos territorios fueran autónomos y autogobernables. Sin embargo, su aislamiento, así como su falta de población, los convirtieron en la realidad en provincias de la Nueva España, dependientes de la cada vez más fuerte Ciudad de México. Hasta el Reino de la Nueva Galicia y su capital Guadalajara no pudieron contrarrestar la influencia que ejercía la Ciudad de México política y económicamente. Como ven en el mapa, en papel, la Nueva España era un reino muy pequeño, pero en la realidad, sus alcances rebasaron todas las fronteras. La Ciudad de México llegó a ser tan importante dentro del Imperio Español que incluso tenía cierta influencia en territorios tan lejanos como las Filipinas en Asia. Conquista espiritual. La evangelización de los nativos americanos, es decir, su conversión a la religión católica, fue la justificación de la corona española frente a sí misma y frente a otras naciones europeas para apropiarse y colonizar los nuevos territorios. Los reyes españoles, mediante el regio patronato indiano, recibieron del Papa el derecho de organizar y dirigir a la Iglesia en sus colonias. A cambio, la corona española se comprometía a sostener al clero en sus territorios. Entre las facultades que recibieron a perpetuidad destacan la presentación a Roma de candidatos para ser nombrados arzobispos, obispos y jefes de comunidades. En la práctica, implicaba hacer los nombramientos, ya que el Papa aprobaba todas las solicitudes. Crear y organizar diócesis, fundar conventos, cobrar y administrar los diezmos. El diezmo era el pago del 10% de ciertas mercaderías. Gracias al patronato, los reyes de España tuvieron el control absoluto de la Iglesia en América. Para estudiar la evangelización en la Nueva España, es necesario tener en cuenta que la Iglesia está conformada por dos cleros, el secular y el regular. El clero secular son los miembros de la Iglesia que ejercen en una diócesis o en una parroquia bajo las órdenes del obispo. Por su parte, los del clero regular pertenecen a una comunidad religiosa y están obligados a vivir bajo los preceptos de esta. A petición de Hernán Cortés, la corona española decidió enviar a las órdenes regulares. Los primeros en llegar a la Nueva España fueron los franciscanos. A estos le seguirían los dominicos, los agustinos y más tarde los jesuitas, así como otras órdenes religiosas. Para convertir a los indios, los frailes aprendieron sus lenguas, estudiaron su historia y sus costumbres, fundaron escuelas y conventos, les enseñaron oficios y los defendieron de los abusos de los españoles. Gracias a las loables acciones de los frailes, muchos indios se convirtieron al catolicismo, aunque varios conservaron sus ritos y sus costumbres. Para evitar esta situación, los religiosos trataron de destruir varios de los símbolos y construcciones religiosas de los mesoamericanos. Muchos templos fueron destruidos y se erigieron iglesias de entre sus ruinas.
No obstante, algunas prácticas e ideas de las religiones prehispánicas se mantuvieron y al paso del tiempo se fusionaron con la religión católica. Un ejemplo de este proceso serían las posadas. En el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. A la mezcla de religiones se le llama sincretismo religioso. De no haber sido por la labor de los frailes, el régimen español no se habría podido consolidar y las diferencias culturales entre europeos y americanos habrían ocasionado más guerras.